Bien sabemos de que Fortnite cada temporada se va luciendo con nuevos cambios y nuevas actualizaciones que van refrescando el meta del juego, tanto para bien como para mal. Pero exactamente cómo estuvo la última temporada de Cazademonios, o Cazadores en inglés, viendo que dentro de unos días va a llegar la temporada 2, en este caso con temática de robos. Y claro, con el regreso de Midas y un pepinillo que canta. La verdad es que no sé cómo tomarme esa noticia, pero ok. Bueno, vamos a empezar con algo bastante leve. El código de creador. Ah, no es cierto. No es cierto, pero primero me gustaría iniciar con lo mejor de lo que pasó toda esta temporada. Y así es. Me refiero al mini evento que tuvo la colaboración con Godzilla y Kong, ya que no solamente Godzilla estaba en el pase de batalla, no, en el mini evento consistía de que uno de los jugadores del servidor se iba a transformar en Godzilla para aniquilar a todos los jugadores, y había una pequeña probabilidad de ello. 1 entre 100 es un poco complicado, pero si teníamos la suerte de que Kong apareciera en el mapa, era 100% garantizado de que nos iba a tocar pelear contra Godzilla, o que alguien de nuestro equipo, que se metiera en el portal, iba a poder desbloquear el poder de Godzilla por un breve periodo de tiempo. Y mi primer contacto con Godzilla fue de esta forma. ¡Godzilla! Es un juego real, es un juego real. Y que si bien es cierto de que no fue la mejor colaboración, o simplemente era muy complicado tener el poder de Godzilla, realmente por esto hubo mucha gente que no pudo disfrutar de este evento, sino que iba a ser masacrada por Godzilla. Y sí fue bastante divertido, pero yo creo que hubiese sido un tanto especial de que el evento fuese por otro rumbo. Ya sea que otro jugador tomara el papel de Kong y ambos equipos pelearan alrededor de la isla, yo siento que hubiese sido bastante épico. Realmente se me hizo un muy buen evento y una buena colaboración. Solamente que pudieron verle exprimido un poco más. Pero eso ya me lo vas a dejar saber en los comentarios. Claro. El gameplay de esta temporada estuvo un tanto caótico, no solo porque integraron nuevas mecánicas de movimiento a través de las paredes, acerca del salto, que siendo muy honesta se siente un poco insípido, ya que en ninguna situación o casi ninguna situación puedes utilizarlo para darle ventaja, al menos en cero construcción. Apuesto que esto tiene más sentido en el modo normal o de toda la vida, que es el Battle Royale, pero al menos en el cero construcción sí se siente un tanto desaprovechado o mal implementado, ya que hay ciertas ocasiones en las que ciertos movimientos no encajan bien con el movimiento de la palanca y se siente un poco raro la movilidad porque hasta a veces se buguea. Aunque en ese sentido, el tema de las armas y de los cambios de los NPCs durante el transcurso de la temporada han sido bastante refrescantes, más que nada porque el mapa es de temática japonesa, de temática asiática, y me encanta que por lo menos incluso las armas tuviesen como que un aspecto un poco más retrofuturista, y esto es a lo que yo me refiero con la katana, o en este caso la espada del viento o algo así se decía en español latino. Pero el tema es de que las armas, aparte de estar bien tematizadas con la temporada, siento que en su amplia mayoría son un tanto inútiles, y no por todas, sino hablo principalmente por las escopetas, que no siento que ninguna esté bien balanceada o me satisfaga bastante bien. Porque por ejemplo, la escopeta de toda la vida, que es como la escopeta táctica de esta temporada, se siente bastante desaprovechada por 4 balas que tiene esta escopeta, y que más aparte es bastante lenta en recargar y en el bombeo, por decirlo de esta forma. Es bastante lenta y es un poco desgastante porque yo siempre ando fallando a los tiros. Y ahora, hay una escopeta de tambor que dispara 2 balas al momento de estar haciendo el cargador, las dispara de forma simultánea. Pero aún así en ciertas ocasiones no siento tan gratificante el matar a enemigos con esta arma, ya que siento que las balas se acaban bastante rápido o se sienten un poco desaprovechadas, porque incluso en el pasado teníamos unas escopetas que tenían también esto del tambor, pero por lo menos se sentía un poco más satisfactorio al darte más balas, aunque sea con un menos daño. Y de la escopeta de 2 tiros, pues no voy a hablar tanto porque es una escopeta que odié y amé usar. O sea, hace bastante daño, pero como la mira es tan pequeña, tienes que ser muy preciso, muy precisa para poder acertar bien al enemigo. Y el resto de las armas está un tanto igual Los subfusiles creo que fueron los mejores balanceados y los mejores valorados de esa temporada, ya que teníamos un subfusil con mira que realmente era bastante preciso y rápido. Y también teníamos otro subfusil sin mira, pero por lo menos era más preciso, o por lo menos a media y corta distancia, con el usuario, y la cual también estaba bastante bien dependiendo de tu forma de jugar. Y de los rifles de combate, pues, ¿qué les digo? Al menos la mayoría fueron un asco para mí. Siento que no hacen tanto daño como me gustaría
y también su bloom es bastante exagerado. Pero por el tema del gameplay, la movilidad y las armas, no se siente tan mal. De hecho, se sigue sintiendo bastante continuista con el capítulo 5. Igual con el tema de los NPCs, que están ubicados en distintos lugares del mapa. Tal es el caso como está Jade, Daigo y Kendo. Pero también hay otros personajes que estaban un poco ahí de relleno, tanto buenos como malos. Los NPCs samuráis siempre los podemos ver como los enemigos de esta temporada, y la cual están bastante bien tematizados porque su armadura se ve bastante intimidadora. Pero así que tengamos variaciones bastante diferentes del capítulo 5, la verdad es que no. Tanto los ayudantes como su propia inteligencia artificial se siguen sintiendo bastante torpes, al menos en la mayoría de ocasiones. Pero donde sí puedo dar mis puntos positivos es en el mapa. Simplemente es hermoso. Y si tienes las últimas tecnologías con Nvidia o alguna otra tecnología que te permita ver este mapa en su máximo esplendor, es de que este mapa es el mejor logrado estéticamente hablando, o más bonito por lo menos para mí, que ha habido en la historia de Fortnite. Y eso que yo también decía que el capítulo 4 y el capítulo 3, sus mapas me gustaban bastante, pero este del capítulo 6 se ve bastante bien con todas las zonas tematizadas del Japón feudal, y más aparte con los efectos de naturaleza que tiene en este ecosistema. Es bellísimo. Y esto se complementa bastante bien con las tortugas que fueron apareciendo en la temporada. Que sí, chicos, continúa con la tradición de Fortnite de que cada capítulo tengamos algún animal o algún conflicto con algún NPC dentro del mapa. Y en este caso le tocaron unas tortugas gigantes celebrar su amor. Y más aparte por el tema de las ranas samuráis, las ranas sumo. No lo sé, está medio raro ese tema, pero por lo menos a mí me encantó. Pero antes de continuar también quiero agradecerle a Adrián Luna, Delta Cero, Dime Papi y las otras personas que están utilizando mi código de creador, Lilian Sofía VT en la tienda de Fortnite o en Epic Games Store para apoyar este canal. Y continuando con un tema que en este caso sigue siendo parte del mapa, que es la movilidad del diseño de los niveles, y en este caso el tema de las locaciones toma muchísima inspiración de estos sitios de Japón, de Corea, que por lo menos los occidentales podemos ver en las películas, en las series o incluso en videojuegos modernos. Simplemente el diseño del mapa está bastante bien logrado, pero el tema de la movilidad me sigue conflictando un poco, ya que hay ciertas zonas donde estaba altamente poblado de vehículos, poblado de objetos de movilidad, y hay otros lugares en el mapa que se ven un tanto afectados o mermados por la falta de esta. Pero por lo menos tenemos a Juanito y a Panchito, así es como yo les puse, que nos ayudan a movernos durante el mapa o a curarnos. En el caso de Panchito, este nos ayuda a curarnos cierto porcentaje de vida, a menos en su primer splash, y de forma pasiva nos va a ayudar a recuperar 20 de escudo o 20 de vida al pasar del tiempo. Mientras que Juanito nos ayuda a movilizarnos durante todo el mapa, y específicamente cuando aparecen las islas, ya que parece ser que estos Juanitos logran sostener toda la isla de formas que no logro comprender. ¿Cómo es que tienen tanta fuerza esos Juanitos? No lo entiendo. ¿Qué carajo? Pero sin desviarnos tanto del tema, también existen estos templos donde podemos sacrificar a estos espíritus para que tengamos ciertas ventajas en el combate o incluso para dar soporte al equipo. Ahora este tema va relacionado con el rendimiento y la belleza del juego. Y déjenme decirles de que Unreal Engine 5 simplemente está mal optimizado. Con las demás tecnologías como Lumen o la geometría avanzada como Nanit, hace que el rendimiento del juego se vea bastante mermado al uso de la CPU. Se me hace muy pesado. Y eso que tenemos videojuegos con Ray Tracing que corren o van óptimamente mejor. Y déjenme decirles que el apartado gráfico visual de todo el mapa está muy bien conseguido. Me encanta esta temática japonesa, me encanta, pero es que el rendimiento con o sin Ray Tracing es bastante lamentable en muchas ocasiones. Tanto es así que tengo que poner mi DLSS en modo rendimiento para poder contemplar el videojuego en su máximo esplendor sin que se me esté trabando cada 5 segundos. Y eso es muy observación personal, chicos, pero siento que el rendimiento del videojuego de Fortnite ha empeorado a comparación del capítulo 5. Así que no creo que toda la culpa sea de mi computadora. Yo siento que también es una mala optimización por parte de los desarrolladores para los usuarios de PC. ¡Eres una mierda! Y ya para finalizar este video, el tema del pase de batalla me gustaría dejarlo un poco más para algo aparte, un top 8 personal que llevo mucho tiempo sin hacerlos, pero al menos en este caso y como opinión muy general, yo diría que el pase de batalla de esta temporada está muy ok. Puedo decir de que puedo darle un 7 quizás al pase de batalla, pero de todas maneras voy a hacer un video más adelante en la próxima temporada para hacer su propio top 8 de las skins del pase de batalla de esta temporada pasada. Y si bien es cierto que en esa misma temporada tuvimos
tuvimos la colaboración con Hatsune Miku, los 2 pases de Fortnite Orígenes. Siento que Fortnite está pasando por una transición un tanto complicada, ya que son demasiados pases de batalla, es demasiado contenido para todos los modos de juego, y siento que en esta ocasión como que el inicio del capítulo 6 no fue tan épico como me hubiese gustado, no como lo fue el inicio del capítulo 2, la revelación que tuvimos una isla subterránea en el capítulo 3, es más, creo que la del capítulo 5 tuvo más emoción que la del capítulo 4 y 6, al menos en mi humilde opinión. Disculpe, ¿qué hace? Dándole una increíble paliza. Bueno, ya vas. Por lo que es la primera temporada del capítulo 6, con ese tremendo mapa, la calidad de las skins, el balanceo de las armas, que si bien es cierto que dejó bastante que desear, por lo menos cumplió con nuestras expectativas de que el capítulo 6 posiblemente sea emocionante, o por lo menos que lleve un mejor rumbo que el capítulo 4 y el capítulo 5. Por lo que englobando toda la opinión en general, yo siento que le puedo dar una calificación de 8, 8.5, por el tema del rendimiento, por el tema de las armas, el pase de batalla. Más o menos va a estar apareciendo esa calificación o una calificación similar en pantalla. Eso lo tengo que valorar un poquito más al momento de estar editándolo. Pero, ¿estoy satisfecha? Sí, estoy bastante satisfecha con esta temporada y nada más espero que la temporada 2 sea mucho mejor que esta temporada 1 del capítulo 6. Y esto hablando en todos los sentidos. Pero, ¿qué opinas? ¿Te gustó esta temporada? ¿Qué es lo que esperas de la temporada 2 del capítulo 6? O en general del capítulo 6, mejor dicho. Házmelo saber en los comentarios. Pero ya para ir finalizando este video, quiero agradecerle a los miembros del canal, en este caso siendo Delta Zero, Cami Fernández, Pokenic, Andrea Luna y Chencho el Men, por ser miembros del canal de nivel Viciosos Legendarios. ¡Sí! Se les agradece todo el apoyo de su parte, que sin ustedes este proyecto no sería posible. Y de igual forma también quiero agradecerle a los demás miembros del canal, en este caso de nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Se les agradece muchísimo todo su apoyo, pero bueno, si quieres ver el video que está apareciendo en mi lado izquierdo, es el video más recomendado que YouTube considera para ti. Y en el lado derecho, en este caso, está el último video que hemos subido al canal, por si gustas irlo a checar. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones, justamente clicando en mi cara. Pero bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Mua! Bye bye.